Hola, hola, buenos días. Hola, amados, buenos días. Por su gran amor, con brazos abiertos, nos recibe. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos y hola, amados. Buenos días. Buenos días, buenos días. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, amados. Bueno, vamos a comenzar orando como debe ser. Y les doy la más cordial bienvenida a todos. Este es nuestro devocional del día de hoy, 9 de la mañana. La Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil les da la más cordial bienvenida y les bendice a todos, a todas las familias. Y qué bendición poder estar predicando la palabra del Señor para todos ustedes, mis amados hermanos. Hemos bendecido el nombre del Señor Jehová Dios en esta mañana y queremos hacerlo una vez más, junto con ustedes. Vamos a estar orando a Dios y mientras oramos, pues lógicamente sé que muchos se van a poder conectar para que todos estemos en un mismo parecer, en un mismo sentir, en un mismo hablar. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos y comencemos a orar al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios, en esta mañana, Señor, con la certeza completa de lo que se espera, Señor, como dice tu palabra, y la convicción total de lo que no vemos. Señor, yo vengo delante tuyo para colocar la iglesia tuya, Señor Jehová Dios. Queremos, Señor Jesucristo, bendecir tu santo y precioso nombre. Queremos bendecir el nombre de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, y queremos bendecir a tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, bendigo tu nombre, tu accionar, tu compañía, tu abrazo, la intercesión que haces por nosotros. Gracias, gracias, porque contigo estamos seguros, porque contigo, Señor, podemos saber de que estamos acompañados siempre. Señor Jesucristo, permítenos desarrollar la fe que tú nos das, porque todo, Señor, tú lo provees. Por la fe, Señor, sé que muchos alcanzaron testimonio, un verdadero y un buen testimonio, Señor, desde los tiempos antiguos. Y también dice tu palabra que por la fe, Señor, entendemos que se haya creado, se haya constituido el universo por la palabra de Dios, por la palabra tuya, Dios Todopoderoso. Tu palabra, Señor, nos enseña de que
lo que se ve hoy en día fue hecho de lo que no se veía. Y es ahí donde tomamos, Señor, la fortaleza de poder saber de que esa medida de fe que tú colocas en nuestro corazón, Señor, es suficiente para poder hacerla crecer y poder desarrollarla al máximo, Señor, porque con la fe en nosotros, como dice tu palabra, moveremos montañas y podemos cerrar hasta bocas de leones. Gracias, Papito Dios. Recordamos, Señor, hazañas de muchas personas, de mucha gente, Señor, que son inspiración de nosotros. Recordamos, Señor, las hazañas, por ejemplo, de Abel, Señor, que por fe él, Señor, dio más y excelente sacrificio que su hermano. Recordamos la fe de Enoc, que fue traspuesto al no ver la muerte y al tú llevártelo, Señor. Recordamos la fe, Señor, de todos aquellos, Señor, que de pronto ni siquiera recibieron lo que de una manera u otra ellos ya habían recibido como promesa. Pero sabemos y entendemos que sin fe, Señor, es imposible agradarte a ti, porque es necesario que el que se acerca a ti, Señor Jehová Dios, y el que se acerca a ti, Padre, pueda entender, pueda creer que tú existes, que tú, Señor Jesucristo, eres quien estás en nuestro corazón y que conforme lo dice tu palabra, es más grande aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Que nosotros podamos distinguir todos los días, Señor Jehová Dios, que contigo, como dice tu palabra, Señor, asaltaremos muros, que contigo, Señor, haremos grandes proezas, que contigo, Señor, tenemos, Padre, la vida eterna. Contigo, Señor, podemos encontrar el agua que calma nuestra sed, el pan de vida, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que contigo vamos al Padre, que contigo conocemos al Padre, que contigo, Señor Jehová Dios, estamos protegidos, seguros, confiados. Papito Dios, permítenos entender la fe como aquello que nosotros tenemos y necesitamos siempre para poder, Señor, salirnos del entorno de lo que este mundo ofrece, pero llegar a la maravillosa manera de vivir en la cual, como lo dice tu palabra, podamos entender por qué dejaste escrito en muchas partes de la palabra del Señor, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el justo por la fe vivirá. Padre, y que nosotros podamos entender de que tú eres el autor y el consumador, tú eres el que inicia y tú eres el que termina la fe en nosotros, que podamos nosotros, Señor, ser unos gladiadores delante tuyo y delante de todos los que nos ven, Señor, delante de toda nuestra familia, delante de todos aquellos con que, Señor, todos los días interactuamos, los vecinos, los amigos, aquellos conocidos, aquellos que son compañeros de trabajo, Señor, que podamos nosotros identificarnos de tal manera que la gente vea no a nosotros mismos, sino que te vean a ti en nosotros, que la gente se obligue, Señor, a preguntar y a inquirir acerca de por qué somos así, por qué tenemos esa paz tan maravillosa y por qué marcamos esa diferencia tan excelente, para que entonces todos podamos ver y todos puedan ver, Señor, que somos realmente hijos tuyos, hijos, Señor, porque tú eres el que nos das a nosotros la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y, Señor, nos sentimos felices de esto. Por eso quiero llegar ante ti, Señor, para bendecir en esta mañana una vez más, como hacía rato, Señor, de pronto no llegábamos con nombre propio, pero hoy quiero elevar una oración, Papito Dios, por las familias de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Señor, clamo a ti en este momento por Carlos Moreno, Señor, por Luz Alba Díaz, Señor, por su hija María Carolina Moreno, Señor, una familia, Padre, que tú has apartado para ti. Bendícela, Papito Dios. Bendigo, Señor Jesucristo, la familia del doctor Walter Fernando Romero, Señor, su esposa, sus hijos, Andrés, Daniel y Lucy, Señor, su mamita. Bendícelos, Padre eterno. Bendícelos, Señor Jesucristo.
Bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, la vida de Diana Reirán, de Carlos Alberto Calderón, de Juan Felipe Calderón, Señor. Permite, Padre eterno, que tú seas el centro del accionar de sus vidas. Gracias por la vida de Miriam Plata y, Señor, sus hijos, su hija, Padre eterno, Fanny, su yerno, Jairo, Padre, sus nietos, toda su familia sea bendecida, Papito Dios. Bendecimos a la hermana María Plata, a sus hijos, Padre eterno. En esta mañana intercedo, Señor, a favor de ellos, delante tuyo, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo. Bendigo, Señor, la vida de Jorge Becerra, de Elena, de Nicole, de Ingrid, de Carlos, su esposo, de Martín, Señor. Estamos clamando por esa salud de ese milagro maravilloso que se llama Martín. Padre, bendecimos la vida de Joan Augusto Ávila, de María Elena Alfonso. Señor, bendícelos, prospéralos. Señor, permite que ellos vivan, Señor, en la dimensión del Espíritu. Bendice a Janet Ávila, Padre eterno, a su familia. Señor, gracias por sus vidas. Bendice, Padre eterno, a Samuel Enrique Saldúa, Padre, su esposa Kelly Joana Blanco, a su hija Gabriela Herrera, Señor. Bendícelos, Señor Jesucristo. Gracias por sus vidas. Bendecimos a Juan Carlos Uribe, Señor, a su esposa Patricia Pérez, a su hermana y a su sobrina, Padre. Gracias por ellos. Familias tuyas, familias, Señor, cristianas. Papito Dios, gracias por Manuel Fernando Ballesteros, por Beatriz Sandoval, por sus hijas Sarid Micheli, Casey Fernanda y Keren Stacy, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesucristo. Bendícelos, prospéralos, llévalos a una dimensión, Señor, en la cual eres tú siempre el que existe y el que estarás en medio nuestro. Bendice, Señor Jesús, a Noemí Florido, su hija Noelia Florido y su esposo, Padre eterno, sean bendecidos, prosperados. Gracias por el hogar de Freddy Armando León, Señor Jesucristo, de Gil Caterine Vega, Señor, de Keiner, de Edward y de Natalia, Señor. Bendícelos, Papito Dios. Gracias, Señor. Bendigo, Señor Jesucristo, la vida de Eduardo Boorques, de su esposa Natalia Rodríguez, de sus hijos Carol y Edward Steven, Señor. Gracias. Bendigo, Señor Jesucristo, la vida de Camilo Reyes, Señor, y Laura Carolina Moreno, su hija Catalina, Señor. Cúbrelos, dale salud, fortaleza en su vida, Señor. Gracias. Padre, bendecimos a Andrés Vázquez, a su esposa Claudia Patricia Chaparro, Señor, a su hija Juanita. Llévalos, Señor, en la hermosa cobertura tuya, de que tú seas el escudo, el favor y la misericordia de cada uno de nosotros. Gracias por Alfredo García, por su esposa Yuli González, por Juan David y Sarita, Padre. Bendíguelo, Señor. Ese es un hogar tuyo, Padre. Bendecimos a Sandra Mardini Pinzón, a su hija, a su mamita, Padre. Gracias por ellos. Padre, gracias por el hogar de Oscar Uribe, de Luis Esperanza Cuña, de Sarita, Señor. Allí donde están, fortalécelos, llénalos, Señor, de tu Santo Espíritu. Bendecimos a María Alejandra Pedrosa, su esposo Elsington, su hijo Brian. Gracias, Señor, por Yolanda Maya. Gracias, Papito Dios, por Héctor Alexis Martínez, Señor. Bendícelo, Señor, sea prosperado y que ande, Señor, siempre en victoria. Julián Romero, su hijo David Romero. Padre, bendecimos a Diego Armando García. Señor, acompáñalo en todas las ejecuciones de su vida. Gracias por Juvenal Guevara. Señor, gracias por este varón. Permítele, Señor, que venga una puerta del cielo abierta para él en forma, Señor, de que pueda localizar un empleo, Padre eterno. Gracias. Bendecimos a Ana Cecilia Banderas, a sus hermanas, sus hijos, sus negocios, Padre, sean prosperados. Gracias, Papito Dios. Bendecimos a Jorge Peñaranda, a Miriam Valenzuela, a sus hijos, Padre eterno. Gracias, mi Rey santo y poderoso. Gracias, Señor, por la vida de Rosario y Rómulo Bastos, Señor. Bendecimos a sus hijos. Gracias, Señor, por Máger Gerania Góngora, Señor, una excelente hija tuya.
una persona, Señor, fiel, una persona, Señor, que te sigue, una persona que cree, Señor, en la ley tuya. Bendecimos a su tía Laudi, a su familia. Padre, gracias, mi Rey. Bendecimos a Nidia y a Reinaldo, Señor. Gracias por ellos. Bendito Dios. Gracias por Sandra Bejarano, por sus hijos Pipe y Santi, allí en Montería, Señor. Bendecimos a Dalis Herrera en Panamá. Bendecimos a Claudia Gutiérrez, sus hermanas y su familia en Bogotá. Gracias, Señor, por Gladys Castillo, quien se conecta desde Chicago, Padre eterno. Bendecimos a Gladys Cantillo, quien se conecta desde Miami con su esposo, Señor. Gracias por María Eugenia Fabio Pinto, Señor. Ellos están allí en España y, Señor, nos ven también. Padre, bendecimos a Yamira Díaz en Londres, Inglaterra. Gracias, Papito Dios, por Carlos Rodríguez, por Amparo, por todos sus hijos, su familia, Padre. Gracias, Señor, por Digna María Guerra, su esposo y su familia. Y gracias, Padre eterno, por Marlena Rieta, sus hijos y su familia. Gracias, mi Rey eterno. Bendecido, Señor, estas familias. Bendecidas, Señor Jesucristo, estas familias, Señor, te pertenecen. Son, Señor, el redil que tú has entregado a tu siervo. Permite, Señor, que hoy ellos tengan ese anhelo, ese deseo, que puedan trascender, Señor, a poder saber de que si te colocan en primer lugar, que si primero comparten con todas las cosas contigo, entonces es ahí donde se encuentra, Señor Jesucristo, la bendición propia y excelente de todas las cosas que nosotros hagamos en la tierra. Tu palabra lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Para ti sea la honra, la gloria, el honor, la alabanza, mi Rey eterno. Gracias, Señor. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, colocamos esta palabra que vamos a tratar en el día de hoy y te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes en medio de que nosotros podamos, Señor, entenderla. Danos luz al entendimiento y a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Mis amados hermanos, gracias, qué bendición poder ver de que, bueno, comenzamos aquí solitos junto con mi esposa, y mientras oramos, entonces ya hay 10 personas en conexión, y eso para mí es una bendición bien grande. Quiero comenzar una palabra en esta mañana que me tiene muy movido en estos días, y es que, pues lógicamente, hemos estado en conversaciones con algunos pastores, con algunas asociaciones y con las reuniones que se están realizando, viendo la posible apertura de lo que puede llegar a ser el reinicio de las reuniones en las iglesias cristianas. Y ayer asistimos a una reunión convocada por el Seminario Bíblico, en la cual mis hermanos sacamos muy buenas conclusiones de todo esto. Pero por aparte, lo que he podido ver y centrarme en eso es de que el enemigo sistemáticamente está haciendo un ataque tremendo contra todo lo que es la familia. Y lo horrible es que, pues lógicamente, como estamos todos confinados y algunos nunca habían convivido con su esposa, o esposas que nunca habían convivido con su esposo tanto tiempo, pues mi hermano, de aquí están aflorando cosas muy buenas, porque tengo que decirlo así, cosas muy buenas, porque hemos visto matrimonios que han sido más afirmados, matrimonios que se han unido más y están buscando más y más del Señor, y eso es algo satisfactorio, eso es algo que, mis amados hermanos, lo bendice a uno. Pero también hemos visto y estamos nosotros acompañando familias que no solamente entre ellos como esposos, sino también padres e hijos, hijos y padres, vemos cómo hay veces entran en aquel jueguito del diablo en la cual se destruye todo. Y es que lo que pasa es que nosotros no entendemos que cuando la palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, una persona libre de toda la atadura que el mundo nos había colocado, mis amados hermanos, debe entender que vendrá
sí o sí va a venir un ataque frontal del enemigo sobre nuestras vidas. Por eso debemos de mantenernos en una firme comunión con el Señor Jehová Dios, con su Santo Espíritu, con el Señor Jesucristo. Saber y entender usted y yo, mis amados hermanos, que podemos venir todos los días. Estamos solamente a una oración de distancia de Dios para nuestra bendición. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque necesitamos volvernos, hermanos, cristianos firmes, establecidos, realmente confirmados en la fe. Y es que no nos asuste absolutamente nada, porque muchas veces nosotros, ante el rugido del león que está pendiente para ver a quién puede devorar, entonces nosotros nos asustamos, porque pues lógicamente ante muchas circunstancias hay veces que doblamos nuestra rodilla. Y esto es lo que no quiere Dios. Ayer por la noche, haciendo la oración que siempre hago para poder motivar el poder acostarnos, el poder recibir la noche con todas las familias de la iglesia, les envié una oración con una palabra que quiero comenzar haciendo únicamente un pequeño toque de esto. Porque la Biblia nos habla de muchos matrimonios, pero hay veces que nosotros no vemos las características de estos matrimonios como los menciona la Biblia. Y qué bendición que usted y yo tengamos hoy en día la posibilidad de tener varias versiones bíblicas para mirar cómo es que en otras versiones se menciona o se habla de este mismo relato. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 1, y que podamos ver un relato de un matrimonio simple, sencillo, un matrimonio normal, pero que fue un matrimonio que nos da a nosotros una enseñanza espectacular. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque mi hermano, hoy también quiero darles con el relato de este matrimonio, quiero darles a ustedes todos una bendición bien grande. Dios me permitió sacar de la palabra del Señor 3 consejos para que nosotros seamos cristianos a prueba de agua, a prueba de fuego. Y esto es maravilloso. Sé que lo vamos a lograr y usted va al final a decir, gloria a Dios, esto es una bendición. Pero quiero que leamos la palabra primeramente. Mire y observemos esta historia y que no se nos escapen palabras que vamos a leer que son muy buenas. Desde el versículo 1 desde el versículo 5, del capítulo 1 del libro de Lucas dice así: en los tiempos del rey Herodes de Judea había un sacerdote llamado Zacarías. Estoy leyendo de la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos. Dice, había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, la esposa de Zacarías. Fíjese que era un matrimonio legalizado. Zacarías tenía una esposa y esa esposa, dice, la esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth y venía de la familia de Aarón. Vea esa descendencia tan poderosa, una familia que desciende de alguien que es el primer sacerdote nombrado por Dios desde el punto de vista de esa línea aarónica. Los sacerdotes aarónicos son muy solicitados en este tiempo y hoy en día todavía existen, pero esas líneas ya no están en su mejor línea servicial, porque el sacerdote pasó a ser usted y pasé a ser yo como jefe de hogar. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 6, los dos esposos, o sea, Zacarías y Elizabeth, dice, los dos hacían el bien. ¿Qué hacían? El bien. Era esta gente que se dedicaba a hacer el bien ante los ojos de Dios. Eso ya nos dice mucho. Cumpliendo, ¿por qué hacían el bien? Dice, cumpliendo sin falta las leyes y los mandatos del Señor. Eran personas que todos los días consideraban la palabra de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Dice, lo único que aquí viene el problema que ellos tenían, dice, no tenían hijos, porque Elizabeth era ¿qué? Era estéril y además ambos ya eran ancianos. Tremendo problema, pero era una pareja que, como lo dice ahí,
hacían el bien ante los ojos de Dios. Ahora vea lo que dice el versículo 8. Un día, Zacarías estaba cumpliendo con sus deberes de sacerdote ante Dios. Era un sacerdote, porque a su grupo le tocaba el turno de servir. ¿En dónde? Dice, en el templo. O sea que también adicional de esto, no solamente era el sacerdote de su casa, sino también era alguien que ejercía su llamado sacerdotal para servir en la iglesia, para servir en el templo. Dice el 9, de acuerdo con la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar al templo del Señor y ofrecer el incienso. Eso era lo que quería hacer, ofrecer el incienso al Señor. Versículo 10. Había mucha gente, ojo a esto, había mucha gente orando afuera del templo a la hora de ofrecer el incienso. Como sé que en todo el mundo en este momento hay mucha gente orando y invocando el nombre del Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El versículo 11 dice, entonces, vea lo que sucede, entonces un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. El ángel estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se inquietó y tuvo miedo. Le causó miedo. Entonces el ángel le dijo, se le acercó y le dice, no tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones. ¿A qué? Ha escuchado tus oraciones. Lo que yo les decía al comienzo, estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Dios como simplemente abrir nuestra boca y orar a Él. Mire lo que dice acá este ángel. Dice, no tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones y Elizabeth, tu esposa, le anuncia, tendrá un hijo. Vea qué bendición. A quien le pondrás por nombre Juan. Este Juan es Juan el Bautista. Ellos son los papás de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, a quien le pondrás por nombre Juan. Y vea cómo le dice le sigue diciendo el ángel, estarán felices y llenos de alegría y muchos se alegrarán por su nacimiento. ¡Wow! Versículo 15, dice, Juan será un gran hombre ante los ojos de Dios. Lo fue, el mismo Señor Jesucristo lo expresó. Dice que Él fue el profeta más excelente que hubo en todos los tiempos, dijo el Señor Jesucristo. Sigue diciendo, será un gran hombre ante los ojos de Dios, no tomará vino ni ninguna bebida alcohólica, aunque aún antes de su nacimiento estará lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ese hijo iba a nacer y ya le estaban diciendo que iba a estar lleno del Espíritu Santo. El 16 dice, Juan hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor. Vea qué bendición tan grande para este matrimonio. 17, con el mismo poder espiritual de Elías, él preparará el camino para el Señor. ¡Wow! Iba a tener un poder del Espíritu Santo espectacular. Y dice después, hará las paces entre padres e hijos y hará que los que no obedecen a Dios cambien y piensen como Él manda. Así Juan preparará el pueblo para que esté bien dispuesto cuando el Señor venga. Y entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que esto pasará? Uno tiene que asegurarse, y eso no está mal. Dice, yo ya soy viejo y mi esposa tampoco es joven. Y el ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él me mandó a hablar contigo para darte esta buena noticia. Era el evangelio. Evangelio significa buena noticia. Para darte este evangelio, para darte esta buena noticia. Pero ahora no podrás hablar hasta el día en que esto ocurra. Quedarás mudo por no creer lo que te dije. Pero todo se cumplirá en el momento apropiado. ¡Wow! Se cumple algo que la palabra del Señor también dice en Santiago. El hermano del Señor Jesucristo escribió que el que duda nada alcanza. En este caso, Zacarías, aunque era un hombre que hacía el bien delante de los ojos de Dios, pues lógico, él ya era abuelito,
ella también ya estaba de edad avanzada y es apenas obvio, tuvo duda y le preguntó al ángel, ¿y cómo será esto? Y por haber dudado, el ángel de parte del Señor lo dejó mudo hasta que no llegó Juan. Pero esto no es lo que quiero señalar. Lo que quiero señalar es que estas dos personas, ¿cómo eran? Eran personas que vivían peleando, vivían disgustándose, vivían gritándose, vivían ofendiéndose, vivían agarrados de las, de los, del cabello por los problemas que tenían, ¿no? Y lo más interesante es que ya eran de edad. O sea que todo el tiempo estuvieron viviendo ellos y determinaron vivir felices. Vivir como cristianos a la medida, cristianos a prueba de fuego, cristianos a prueba de agua. Y hoy quiero hablarle de eso, porque me impactó esta historia de Zacarías y Elizabeth y hacía una relación, un parangón entre esa historia y algo que hoy en día nos hace falta. Hoy en día nos hace falta, mis amados hermanos, que usted y yo muchas veces pensemos en que le estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, a aquel que nunca nos va a fallar, a aquel que ya dijo cuando nos encomendó la gran comisión, enséñenle todas las cosas, esa es nuestra tarea, tenemos es que hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles todas las cosas, y dice el Señor Jesucristo que entonces Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Si Jesucristo lo dijo, es Dios mismo el que lo dijo, y si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Pero nosotros hay veces que por estas circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor, hay veces que realmente flaqueamos y desfallecemos. Hace algún tiempo comencé a notar, por ejemplo, las compañías que hacen celulares. Siempre, todos los años, están sacando algo nuevo que sea novedoso para que, pues, lógicamente, todos aquellos que usan sus aparatos, sea bien iPhone, Huawei, Xiaomi, todos estos aparatos nuevos que hay, Samsung, las compañías se esfuerzan en sacar algo nuevo. ¿Para qué? Para que, pues, lógicamente, presentarlo siempre como este sí es un celular a prueba de agua, este es un celular a prueba de todo, se puede caer, para que entonces las personas decidan comprarlo. Y qué bonito sería que nosotros desde el primer instante, cuando nosotros le decimos al Señor, ven a vivir a mi corazón, nosotros le dijéramos a Dios como debemos decirle, como le dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo voy a ser un siervo tuyo a prueba de fuego, a prueba de agua, voy a estar a prueba de todo, realmente yo quiero servirte. Eso sería algo maravilloso. Tenemos que meditar, mis amados hermanos, en muchas cosas. Cada día nos sumergimos en un mundo influenciado por Satanás, porque este mundo, no hay que olvidar una cosa, el mismo Señor Jesucristo dijo que el que gobierna, quien es el príncipe de este mundo, se llama Satanás, mientras que Él venga por nosotros. Pero por el momento es Él. Sus tentaciones nos acechan y nuestra naturaleza pecaminosa quiere el control absoluto. A mí me parece apenas real lo que Romanos 7, versículo 20 y 21 dice, y si lo que no quiero hacer, hablando de la naturaleza humana, el apóstol Pablo dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita, ¿en dónde? En mí, dice él. Y es una realidad, mis amados hermanos. Muchos de nosotros no entendemos esta palabra, pero es una realidad. Nosotros estamos hoy en día abocados. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre quiere tener el control absoluto de nuestra vida. Y usted y yo debemos de procurar, esforzarnos en nunca darle. Y como el apóstol Pablo lo decía, decía el apóstol Pablo, por esto castigo mi cuerpo. No es que él se agarrara a puños, no es que él se autoflagelara o se castigara,
pero él utilizaba el fruto, una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, que es dominio propio, para decirse a sí mismo no, y aprendió a controlarse. El versículo 21 de Romanos 7 dice, así que, dice el apóstol Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Y usted y yo lo sabemos. Miren nomás nuestros pensamientos. Hay veces que uno hasta se asusta. Llegan unos pensamientos que uno dice, uy, Señor. Y tiene uno que utilizar, lógicamente, lo que el apóstol Pablo también le enseña a uno en Corintios. Llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia en Cristo. Y decirle, Señor, yo no quiero tener estos pensamientos porque te estoy ofendiendo, estoy pecando contra ti. Vivimos en un mundo caído y perverso, no lo olvidemos, donde necesitamos constantemente evaluar si Satanás, sus tentaciones o nuestra carne reinan en nuestro cuerpo mortal. Romanos, en el capítulo 6, hay un capítulo anterior, 6:12 dice el apóstol Pablo, por lo tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? No permitir que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Esto es una realidad. ¿Y qué más dice Pablo? Versículo 13. Dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado. Porque, hermano, tentaciones nos va a colocar este mundo y Satanás por donde sea. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense, dice el apóstol Pablo, ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Hay mucha gente muerta allá afuera en la calle. Usted y yo lo sabemos. Hay mucha gente muerta allá en la calle y usted y yo lo sabemos. Pero bendigamos el nombre del Señor. Usted y yo no estamos muertos, estamos vivos. Por eso el apóstol Pablo dice, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. No estaría mal que uno en la mañana al despertar le dijera a uno a Dios, Señor, aquí estoy, aquí está todo mi cuerpo, aquí están todos mis miembros, aquí están mis ojos, mi boca, mi nariz, mis oídos, mis manos, aquí está todo lo que yo soy, mi mente, mi corazón, mi sistema nervioso, mi sistema sanguíneo, mis huesos, mis músculos, mis tendones, y uno poder decirle, Señor, todo lo que yo soy te pertenece a ti, por lo tanto, Espíritu Santo, lo presento delante tuyo para que tú seas quien me ayudes a manejar todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor. Tenemos que meditar en nuestros caminos, como dice la Biblia, y pedir a Dios que nos muestre si somos participantes o quizás promotores del sistema de valores imperante en este mundo que está completamente equivocado. Un profeta no muy seguido o no muy leído, pero a mí me gusta leer todos estos profetas menores. Ageo, capítulo 1, versículo 5 dice, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. De cuando en cuando, ayer hablaba yo con alguien, estábamos previos a la reunión en donde participaron más o menos cerca de unos 200 pastores, por Zoom, y también se generó por YouTube y por Facebook Live, la reunión en la cual vale la redundancia, nos reunimos con la persona que el gobierno escogió en Agua Azul, Casanare, para que haga la prueba piloto para lo que es probablemente la prueba piloto para ver si nos podemos volver a reunir. El pastor Héctor, y hablábamos nosotros acerca de esto, que llega un momento en la vida en la cual nosotros tenemos que hacer un par en el camino y decir, bueno, Señor, aquí me presento, voy a considerar mis caminos, voy a meditar cómo estoy yo, voy a meditar qué estoy haciendo,
Porque es que y eso es lo que yo estoy encontrando hoy en día, muchos de nosotros queremos convencernos nosotros mismos primero y convencer al mundo entero de que lo que yo digo es lo que está bien y eso es y nada más. Y estamos mal, entonces comenzamos mal. Porque el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y yo preguntaría a esta persona que quiere hacer esta clase de ejecución, entonces, ¿quién vive en ti? Porque si en ti vive el ego, el otro yo tuyo, ese yo grande que se apodera a veces de uno, nosotros como humanos somos falibles. Dios es Dios. Nunca va a fallar. Por eso te comparto estos 3 consejos que te voy a dar para que como cristiano nosotros nunca naufraguemos, nosotros nunca nos quememos, ni nunca naufraguemos en medio del agua, ni nunca nos quememos en medio del fuego. El primer consejo, resistamos al diablo. Ay, pastor, yo ya lo sabía. Bueno, entonces si ya lo sabía, lo voy a desmenuzar. Así comenzó todo. El diablo tentó a Eva para rebelarse contra Dios. Los creyentes entendemos las tentaciones como ¿qué? Como trampas, acuérdese, como trampas que Satanás nos pone para caer. Pero estas son mucho más que eso. En el Nuevo Testamento vemos que Cristo resistió las tentaciones y Él mismo, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo demostró que Él es el mejor Adán y el primogénito o principal de la creación. Lo que no hizo el primer Adán, ¿cierto? En Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice claramente cuál fue la diferencia y por qué el Señor Jesucristo no fue tan fallido como el primer Adán que existió. Qué hermoso cuando dice Colosenses 1:15, dice que Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No nos cabe duda de que estamos siguiendo nosotros al Dios Todopoderoso. Cristo se opuso a pecar para enseñarnos a usted y a mí, dejarnos una enseñanza que rendirse ante la tentación de Satanás siempre será una afrenta abierta contra el Padre, contra Dios. Y pensar, mi hermano, que se lo digo porque yo también he caído. La palabra del Señor dice, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Pero yo no lo estoy diciendo en este sentido, lo estoy diciendo, hermano, en que pensar de que nosotros a veces por una miserable mentira, con la cual de pronto podemos hasta quedar bien supuestamente aquí en este mundo, vendemos nuestra primogenitura por la mentira. Vendemos nuestra primogenitura por un engaño, por dinero mal habido, por bagatelas, por caramelos del diablo que da en este mundo. Y no debería ser así. Lo que debería suceder, mis amados hermanos, es de que usted y yo fuéramos cristianos a prueba de fuego, a prueba de agua, a prueba de todo, que podamos resistir al diablo realmente como lo dice su palabra. Cuando Pablo, Pedro y Santiago escriben acerca de las tentaciones, esto para que usted lo tenga, lo hacen de manera enérgica y muy impetuosa. Esos son los apóstoles. No las permitan, es lo que dice. La tentación no es un juego, amados hermanos en Cristo. Y yo mismo estoy aprendiendo hoy de esto y le doy gracias a Dios. La tentación, mis amados hermanos, no es un juego. No podemos tomar esto a la ligera y tenemos que estar preparados más bien contra ella, porque van a venir días malos en los cuales vamos a tener mucha presión del enemigo. Usted lo quiere saber en Efesios 4:27. El apóstol Pablo por eso dice, ni den lugar, ni den oportunidad al diablo.
Pablo ordena, no den lugar al diablo. El apóstol también confiesa que tuvo temor, él mismo tuvo temor que Satanás hubiera tentado a los tesalonicenses cuando les escribió la carta. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, él les dice que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo, como que días nos predicaron. En otra epístola expresó su preocupación de que, como la serpiente, dice Pablo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, las mentes de ustedes de pronto vayan a ser desviadas. Eso lo dice en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo, dice el apóstol Pablo, temo que si así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Permítanme decirlo como el apóstol Pablo lo dice. Por eso hoy quise traer este tema. Problemas entre familias, problemas entre padres y hijos, hijos y padres, problemas en el trabajo, problemas porque pensamos de que si no hacemos esto o aquello y cedemos ante las tentaciones, las trampas, las mentiras, los engaños, entonces no vamos a poder lograr. Óigame, y entonces nos tocará que escribir otra Biblia, porque el Señor lo que ordena el Señor es: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Y permítanme decirles hoy, como el apóstol Pablo lo dijo: mis amados hermanos, que tengo temor, pero me temo que así como la serpiente, así como el diablo con su astucia engañó a Eva, también las mentes de ustedes sean desviadas de lo sencillo, de lo que es puro y la pureza de la devoción a Cristo. Les amo en el amor de Cristo, les amo con todo mi corazón. Dios un día me va a tomar cuentas a mí y yo por eso quiero predicar así estas palabras. De pronto, como algunos ya por ahí, de pronto dijo, es que el pastor Wilson no más predica. Vean, mis hermanos, una predicación que no te haga reflexionar acerca de tu propia vida no es una predicación. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la única autoridad que Dios nos dejó para que nosotros seamos confrontados y equilibrar las cargas y poder andar haciendo la voluntad de Dios. Ahora, además, Pablo indicó también a Timoteo que reprendiera. En segunda instancia le está diciendo a su pastor Timoteo, Pablo le dice que reprendiera tiernamente, le dice él, a los que están en pecado, para que si Dios, dice ahí, para que si Dios lo permite, vuelvan en sí, les pase lo del hijo pródigo, vuelvan en sí y escapen de los lazos del diablo. ¿Dónde dice eso, pastor? Búsquelo, apúntelo. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 26. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Quién nos va a hacer volver en sí? El Espíritu Santo de Dios, su palabra. Santiago también escribe, acuérdese que le dije que no solamente Pablo y Pedro, Santiago escribe a los creyentes en la dispersión, cuando él dice en Santiago 4:7, dice, por tanto, sométanse a Dios, dice Santiago, resistan, ese sí dice, resistan, pues el diablo, resistan al diablo y huirá de ustedes. Que es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Porque ante la primera tentación, ante la primera falta, ante la primera necesidad, ante la primera problemática que se nos presenta, de una vez buscamos o queremos buscar el atajo. ¿Cuál es el atajo? La trampa, el engaño, la plata, mala vida, lo que sea. Pastor, es que me tocaba. No, a uno no le toca hacer el mal. La palabra del Señor dice antes al contrario, venzan con el bien el mal. Finalmente, mis amados, Pedro también describe, como se los dije,
a Satanás como un adversario que anda al acecho como león rugiente. Y por eso debemos de resistirlo, buscando, dice, a quién devorar. Esto lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro lo dice de esta manera: sean de espíritu sobrio, de un espíritu sobrio, o sea, que estemos despiertos, no adormecidos. Seamos de un espíritu despierto, que estemos alerta, dice el texto, estén alerta, porque su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Ay, Señor, Cristo se opuso a pecar para enseñarnos que rendirse ante la tentación de Satanás es una afrenta abierta contra el Padre. Cristo mismo se opuso a pecar. El punto es claro y directo. Reconozcamos que tenemos un enemigo que hará lo posible para que usted y yo caigamos. Ese enemigo se llama el diablo. Él hará lo posible para que usted y yo caigamos, nos desviamos y nos rebelemos contra Dios. Pero sigamos el ejemplo de Cristo. Porque Cristo mismo, cuando fue tentado, se opuso a pecar para enseñarnos que rendirse ante la tentación de Satanás es un pecado, es una afrenta, es una ofensa abierta contra el Padre Celestial. El segundo consejo que quiero darle hoy, el primero es, pues ya se lo dije, resista al diablo, y le he enseñado cómo lo dice la Biblia. El segundo consejo que quiero darle hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, amada familia de la fe, es: descanse en la esperanza bienaventurada. ¿Qué es esto? Se lo voy a explicar. En Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13, el apóstol Pablo escribió para que comprendamos cómo vivir en este mundo sin ser parte de él. Ojo esto es maravilloso. Pablo nos escribió a Tito en ese tiempo, y también nos sirve hoy en día para usted y para mí, para que comprendamos cómo podemos vivir en este mundo sin ser parte de él. Yo se lo voy a leer y usted me va a decir. Dice Tito capítulo 2 versículo 11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Cuál es la gracia de Dios? Jesucristo muriendo en la cruz. Él murió por todos, pero no todos van a ser salvos, lamentablemente. Dice el 12, enseñándonos que negando, ojo esto, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Esto es algo maravilloso, mis amados hermanos. Negando, nosotros debemos de negar la impiedad y los deseos mundanos. Si nosotros nos alejamos de esto, pues vamos a aprender a vivir en este mundo sobrio, despiertos, justa, con la justicia de Dios, y piadosamente, buscando, anhelando con todo nuestro corazón siempre más y más a Dios. Y el 13 dice, aguardando, esto tan hermoso, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de Dios. La gloria de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Es así como debemos de vivir. Descansemos en la esperanza bienaventurada. Yo les he dicho a muchos hermanos con los cuales he podido hablar, y los cuales me han llamado y a otros los he llamado y hemos podido hablar, y me cuentan acerca de las preocupaciones económicas, financieras que tienen, los acosos, las presiones, las opresiones, todo esto, las deudas, los problemas maritales entre los hijos, en la familia. Y yo les estoy diciendo, es el momento de que tú coloques delante de tus ojos la esperanza bienaventurada. ¿Y qué es la esperanza bienaventurada? Es la promesa del Señor de la vida eterna. Es necesario que comencemos a orar. Cristo ven pronto.
Es necesario que nosotros comencemos a basar nuestra vida no en nuestras capacidades, no en los títulos que tenemos, no en lo sabio e inteligente que soy, sino más bien que coloquemos nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, delante del Señor. Vea, yo más claro no podría ser. Vivimos esperando el retorno de nuestro Salvador para que Él sea quien restaure este mundo. Nosotros, yo creo que ni usted ni yo estamos cómodos en el mundo. Eso sería una falsedad decirlo. Ahora, el que quiera estar en este mundo, pues yo sí ahí me preocupa, porque a algunos le he dicho, hay algunos que viven como si quisieran quedarse aquí. Por el contrario, esperamos a Jesús porque sabemos que vendrá. Es una convicción en nuestra mente y en nuestro corazón. Él dijo que vendrá y por tanto debemos esperarlo como una novia lista para recibir a quien, a su esposo. Eso somos usted y yo, la novia de Cristo. Nosotros somos la iglesia. En Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen, el espíritu porque el espíritu está en la tierra, el espíritu y la esposa dicen, ¿cómo es lo que nosotros debemos de decir? Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de vida. Este debe ser nuestra esperanza bienaventurada. Que nosotros esperemos al Señor Jesucristo como su novia. Esperamos diligentemente que Cristo llegue, mis amados hermanos. Que Él sea el que restaure y reine por siempre. Nuestra esperanza bienaventurada lo cambia todo. Porque nos enseña que nada en esta tierra nos puede llenar, solamente Jesucristo. Somos de Jesús y Él es de nosotros. Nosotros no pudimos ir a Dios y por eso Él vino a vivir y a morar en medio nuestro, dice la palabra, el secreto de todos los tiempos. No podemos callar y por esto proclamamos Maranata, que significa el Señor viene. ¿En dónde está eso, pastor? Por favor, dígamelo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Apúntelo. El apóstol Pablo dice, si alguien no ama al Señor, que sea anatema, o sea, que sea alguien maldito. Es increíble. Pero ahí es donde él dice, Maranata, el Señor viene. ¡Wow! Para vivir en el mundo, sin ser del mundo, necesitamos la palabra que nos limpia. Por eso, mis amados, aprendamos, es un buen consejo, a descansar en la esperanza bienaventurada, en que Cristo viene por ti y por mí, y que nosotros somos su novia, la iglesia que le está esperando. Y con esto cierro mis consejos. Tercer consejo que le quiero dar en esta mañana. Ame la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Le vuelvo a decir, mi hermano, para vivir en el mundo sin ser del mundo, sin pertenecer a ese mundo que está allá afuera, necesitamos la palabra que nos limpia para dar, como dijo el Señor Jesucristo, no fruto, sino mucho fruto. Y nos da el crecimiento espiritual para resistir todos los embates, todos los ataques del enemigo, el mundo y nuestro débil ser. Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo dice de esta manera, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Imagínese usted, a esas alturas de Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos, oiga, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que les he hablado. Yo te pregunto, ¿ama usted la palabra de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana? Pero por favor no piense que yo lo estoy regañando. Por favor, por amor de Dios, como dijo el apóstol Pablo y como el apóstol Pablo lo decía, le ruego por la misericordia del Señor que entienda esto. Cuando yo le digo que ame la palabra del Señor, que la lea todos los días, que la escudriñe, que la estudie, yo no es que quiera colocarle más alta carga a usted. Lo que quiero es que entendamos que si nosotros queremos vivir en este mundo
sin ser de este mundo. Lo único que nos limpia para dar mucho fruto siempre será la preciosa y santa palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo se esmeró en enseñarles a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Todos los días estaban con Él 24 horas al día. Pero recuerden, usted y yo no podemos decir eso. La otra vez yo hacía una cuenta, ¿se acuerdan? Supongamos de que usted le está dando muchísimo a Dios, y que le está dando entonces una hora de lectura de la palabra o de estudio de la palabra. Significaría de que usted tendría 30 horas, o sea, 365 horas al año. Padre Santo, ¿cuántos son 365 horas? Mi amado hermano, no son ni 10 días. Y el día trae 365 años. Son 15 días más o menos. 18 días exactamente. No estaríamos ni siquiera diezmándole a Él de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Al respecto, Pedro también escribe lo siguiente. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, Pedro escribe: por tanto, esto es un texto maravilloso. Por tanto, dice Pedro, desechando, quitemos nosotros toda malicia, dice, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación. Dice ahora, el consejo de él es: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Esto es poderoso, hermano. Amemos la palabra de Dios. Mire, nuestro crecimiento está en las Escrituras. No podemos encontrar felicidad fuera de la palabra de Dios. Usted no puede llegar y decir: es que yo estoy creciendo en Cristo, pero usted la pasa mintiendo, engañando, negociando con las bases y las estrategias de este mundo, trampas por aquí, trampas por allá. Hermano, por favor, ¿qué estamos haciendo? Vuelvo y le digo, nuestro crecimiento es en las santas escrituras, en la palabra del Señor. No podemos encontrar felicidad fuera de la palabra de Dios. No debería ser normal para un creyente no leer la Biblia. Eso no debería ser normal. Porque hay algunos que dicen: pero es normal, no me queda tiempo. Ay, hermano. Concluyo con esto. Y termino el devocional. Sin duda, el diablo, el mundo y su sistema de valores son nuestros peores enemigos. Ojo, el diablo, el mundo y el sistema de valores de este mundo son nuestros peores enemigos. Usted va a decir amén. Sin embargo, el apóstol Pablo fue honesto para admitir que nuestra propia carne puede llegar a ser el mayor reto a vencer en materia de tentación y pecado. Recuerde lo que leímos en Romanos 7, que el pecado lo tenemos por dentro, pero que si nosotros alimentamos al Espíritu, el Espíritu va a matar a ese animal que se llama, ese animal feroz, ese perro feroz que se llama pecado. Es por eso que necesitamos entonces velar para no caer en tentación. Y entonces por eso es que yo le digo: lea su Biblia, leamos la palabra, meditémosla, amémosla, porque en ella Dios se ha revelado al hombre. No podemos conocer nosotros al Señor Jesucristo si no es por medio de la palabra. Usted se puede meter 30 días allá cerrando los ojos o hágalo todo completo. Comunión, una común unión, en donde yo oro y hablo con el Padre, en donde yo leo y estudio su palabra para conocer su vida, sus hechos, cómo vivió, qué es el punto central de la Biblia. Siempre será el Señor Jesucristo y la salvación. Entonces le vuelvo a decir, necesitamos velar para no caer en tentación.
Leamos y estudiemos la palabra, meditémosla, amémosla, porque en ella Dios se revela al hombre. Y Él nos dejó una carta, hermanos. Abra siquiera el sobre y deje que su voz suene y usted se pueda maravillar todos los días de su vida hasta que sus ojos le puedan ver, como dice la palabra, cara a cara. El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y dice el rey David: y en la casa del Señor moraré por largos días. Mis amados hermanos, recuerden, cada vez que ustedes tengan problemas como pareja, como padres e hijos, como hijos y padres, como empleados, como jefes o como patrones o como compañeros, recuerden estos 3 consejos. Seamos como Zacarías y Elizabeth. Hagamos el bien delante de los ojos de Dios. Pero recuerden estos 3 consejos que hoy yo les he dado para que seamos cristianos a prueba de fuego y a prueba de agua. Resistamos al diablo. Descansemos en la esperanza bienaventurada del Señor y amemos su palabra. Me retiro entonces. Les bendigo en este día. Recuerde que esta noche tenemos una cita en lo que estamos estudiando, el liderazgo. Estamos estudiando las características de el líder que es maduro espiritualmente. Y hoy, mi hermano, nos va a ir muy bien, porque sencillamente hoy es donde vamos a estar estudiando la primera característica de la madurez cristiana. Esta noche vamos a estar estudiando nosotros, ejemplo de imitación para los demás. Veámonos en el Señor Jesucristo. Los espero esta noche en este mismo canal y a las 7 de la noche. Conéctese con su iglesia virtual, la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil. Dios me los bendiga, Dios los guarde y Dios haga con ustedes hoy más y más maravillas que el día de ayer. Bendiciones de su pastor y amigo Wilson Becerra Manrique. Dios les bendiga.